Bien, bueno, pregunta. ¿Cuántos están listos para construir el testimonio? ¿Sí? Bueno, el testimonio es algo que se puede perder. Testimonio acerca del Señor Jesucristo, no acerca de vos. No tiene nada que ver con vos, tiene que ver con Él. Entonces, ¿cuántos están dispuestos a construir ese testimonio que tiene que ver que mi vida hable acerca de Él? Quizás estás comenzando a andar, quizás hace años que vienes a la iglesia y no hay frutos, quizás vienes hace mucho tiempo, estaba firme y hubo un bajón y una desconexión. Quizás hace un tiempo que no sentís nada cuando lees la palabra del Señor. Quizás estás viniendo a un lugar más que a una iglesia y muchas veces uno viene aquí a un lugar. Ni siquiera uno entiende de qué se trata la iglesia y de qué va la iglesia y de qué se compone la iglesia. Bueno, antes era una iglesia católica, había esto, solo que no adoramos a María, ahora venimos a un lugar que se hace de manera diferente. Me siento bien, pero la pregunta es, ¿cómo construir un testimonio acerca del Señor Jesucristo en nuestras vidas? Y quizás tres cosas pueden ayudarnos a pensar en esto. Primeramente, el hecho de que hay que enfocarse en Él, hay que ser ejercitados por Él y hay que ser encaminados por Él. No hay otra manera. Es acerca de Él, nosotros en Él y Él en nosotros. Entonces, me gustaría pensar quizás en un texto y en una comunidad de fe, como fue la comunidad de fe donde el autor a los hebreos escribe. Gente que en algún momento lo estaba haciendo bien, en algún momento lo hizo muy bien, en algún momento lo hizo más o menos y en algún momento se cansó y se desconectó de Dios. Y no solo que no experimentás el consuelo, sino que experimentás todo lo que tiene tu naturaleza, todas las miserias. Y esto es algo que te apabulla, algo que te anula, que te bloquea y que no te deja avanzar. Entonces, ¿cómo podemos volver a construir nuestra vida y nuestro testimonio delante de aquel que lo puede hacer posible? Que nuestros días sean días de gozo. Ahora, hablaba con un hermano hoy. ¿Cuál es la próxima estación de la vida? Porque si es construir algo, tiene un objetivo. Mira, el mayor fracaso de nosotros como hijos de Dios, y hijos de Dios hablo de pastor muy conocido, de hombre famoso, por decirlo así, hasta el miembro que acaba de llegar. ¿Cuál es el mayor fracaso de un cristiano? Que no tenga claro cuál es la próxima estación. Porque la próxima estación es la que te sostiene. Entonces, las expectativas personales, muchas veces las expectativas personales que pones en tu hermano, en tu esposa, en tus hijos, en tu trabajo, en la comunidad de fe, en tu madre, en tu padre, pueden fracasar. Es más, fracasan. Es más, salen mal. Es más, muchas veces salen muy mal. Es más, no te lo esperaba. Es más, no esperabas que eso viniera a acontecer en tus días, en estos días, en tu existencia. ¿Cómo se sostiene uno en este camino? Teniendo claro que la próxima estación, mis queridos amigos, si estás por la primera vez, si estás por mucho tiempo, la próxima estación es la gloria. Si vos no estás pensando en términos de Dios, todo fracasa. Fracasa. Fracasás como esposo, fracasás como esposa, fracasás como hijo de Dios, como vecino, siempre vas a fracasar. Si tu objetivo no está claro, que la próxima estación de la vida es la gloria, entonces no hay nada que hacer. Porque esa es la expectativa mayor que yo tengo, que vos deberías tener y que todos deberíamos tener. Que la próxima gran estación es que voy a estar con Cristo para siempre. Esa es la esperanza.
cambia radicalmente los días de nuestra existencia. Corremos y corremos mal. Construimos y construimos mal. Vivimos y vivimos mal, queriendo alcanzar nada. Para ahí y pensemos en esta comunidad de fe que eran los hebreos, que era un conjunto de hermanos de diferentes iglesias que eran de trasfondo judío convertidos al cristianismo. Y el capítulo 2 arranca de una manera haciendo un poquito de gestión del texto, ¿no? Así, por tanto es necesario, capítulo 2, verso 1, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea, y lo voy a parafrasear, que el barco de tu vida que estaba atado al muelle se desate y de manera disimulada te encuentres en alta mar braceando y que nadie esté a tu lado. Todo eso quiere decir deslicemos. Es simplemente un barco que se desliza de manera suave y se encuentra en alta mar sin protección. Por eso es necesario, es urgente que atendamos a las palabras oídas. Esta comunidad de fe, como ustedes o como nosotros, estaba siendo invitada a construir un testimonio. Entonces solo quiero hablar de contexto. Me gusta un poco introducir esto, donde esto de construir un testimonio tiene que ver con enfocarse, con ejercitarse, con encaminarse por medio de Jesucristo, y se trata ese testimonio, ser testigo, hablar de algo, no es acerca de nosotros, sino acerca de Cristo. Damos testimonio acerca de Él. Somos testimonio acerca de Él. Construimos nuestra vida acerca de Él. No tiene nada que ver con nosotros. Por lo tanto, esta carta se escribe a una comunidad cansada. Algún escritor escribió un libro interesante acerca de la sociedad del cansancio. Y te cansa todos los días el mismo discurso de la política, de las personas que hablan. Uno asiste en la televisión a la banalidad de la vida. La gente mata y muere. Y una bomba cayó y mató en un hospital un montón de niños, y se juntan un montón de hipócritas que son gente que trabaja ahí en los grandes consejos de la maldad, ¿no? La ONU y todas estas cosas. Y dicen, bueno, es necesario que tengamos más cuidado, ¿viste? De no matar tanta gente, matemos menos. O sea, hay tanta hipocresía. Y vos asistís, te comés los ravioles, el asado, y naturalizás la muerte. Eso cansa. Y un chico de 15 años mató a 3 y vino uno y le robó y dejó y se murió de un paro respiratorio porque no aguantó. Y el tipo que labura y va con la moto, le llegan en piraña, le roban todo y cansa y cansa. Entonces dejas de sentir, se banaliza la vida y uno comienza a deslizarse. Pero cuando llega a la comunidad de fe, que es esta, si todo es como afuera, no hay más salida, no hay más solución. Entonces me gustaría que te enfoques o que nos enfoquemos en Jesús como la piedra principal de un edificio, como el pastor de nuestras vidas, como el pan de vida, como la puerta, como la resurrección y la vida, como el camino, como la verdad, como la misma vida. Mira, todos los caminos en el imperio decía que iban a Roma. Por eso darle al César lo que es de César, lo decíamos, había que pagar todo lo que César habría hecho, unas carreteras estupendas. Pero Cristo se paró frente al imperio y que dijo, yo soy Él. Se lo estaba diciendo al imperio, a los mismos discípulos que vivían en el imperio, yo soy el camino, soy de manera singular, soy la verdad. No hay una verdad plural. En todo el pluralismo y las verdades y las creencias que había en el imperio, Cristo era la singularidad. Por eso el Evangelio es singular. Y la vida, no había una vida anterior. No, la muerte era parte de la vida. Era vida eterna. Estos tres conceptos están de manera en singular y era un cambio radical para la nueva cultura
que hoy hablábamos, ¿no? De los valores nuevos. Entonces, esto de prestar atención, hermano querido, en el matrimonio es necesario porque hay una razón por qué somos dos en el matrimonio. Hay una razón por qué podemos bendecir la tierra procreando. Hay una razón para eso. Entonces, este texto bíblico que está en capítulo 2, versículo 1, es una advertencia. Pero si seguimos avanzando mucho más rápido y llegamos al capítulo 11, verso 13 y 14, nos da también un poquito del relato de lo que estaba pasando con esta comunidad de fe. Esta comunidad de fe se estaba cansando de la presión de los religiosos, pero también de la presión del imperio. Y es lo que nos pasa a nosotros, nos cansamos de ver gente que pasa todo el día hablándonos de una Argentina que no la vemos. Y en el medio de esto, nosotros sentimos, nos mimetizamos con ese discurso y lo traemos a la familia y después uno dice, no vale la pena seguir luchando. Además de esto, se suman los problemas de hijos, familias, familiares, económicos. Esta misma sociedad o esta misma comunidad vivía lo mismo que vos vivís, que yo vivo. La presión de lo externo, pero no podían perder lo interno. Por lo tanto, Él les va a animar porque se estaban cansando y estaban abandonando la fe, como muchas personas abandonan la fe en esta comunidad de fe. Se casan y dicen, ya va, esto no es para mí. Y salen a buscar afuera, de donde vienen, y van a encontrar peores cosas. Entonces el capítulo 11, verso 13 dice, conforme a la fe murieron, 11:13 de Hebreos, todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, estos hermanos que esperaban la consolación de Israel, que esperaban al Mesías, como hoy lo dijimos, lo vieron desde lejos, se sostuvieron en esa promesa. Aunque no lo vieron a Cristo en persona, lo saludaron, es decir, tensaron la cuerda a la esperanza y se sostuvieron. Esa es la idea, tensar una cuerda para construir una vida. Y murieron sin ver a Cristo físicamente, sin ver al Mesías. Pero dice, ¿por qué? Porque si no hubiesen hecho esto, hubiesen vuelto al mundo. Por eso dice el versículo, capítulo 11, versículo 14, porque los que dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Cuál es tu próxima estación? La gloria. ¿Cuál es tu próximo objetivo en la vida? Llegar allá. Esa debe ser la expectativa que te sostiene. De eso radicaba la fe de los discípulos, la fe de los apóstoles, la fe de la iglesia. Ese es el fundamento de la iglesia, la patria que viene. Eso hace que los problemas se disipen y que nuestras relaciones se fortalezcan. Si esa fe no se vive de esa manera, no sirve vivir. Es un pseudo cristianismo si la perspectiva no está en la gloria. Porque los que viven de esta manera dan a entender que viene una patria. ¿Por qué? Porque si no fuera así, dice la Escritura, en el verso 15, en Hebreos capítulo 11, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Por qué la gente vuelve al mundo? ¿Por qué la gente deja de construir un testimonio? ¿Por qué? Porque se cansa. Porque renuncia. Y uno dice, ¿por qué este hermano se fue? ¿Por qué este matrimonio que vino y hace 4 o 5 meses se lo vio bien, desapareció? Y porque la semilla se tiró en la vida, no fue plantada, no hizo raíces y se fue. ¿Por qué ese matrimonio que viene hace años a la iglesia parece que no hay vida?
vienen a un lugar, pero no manifiestan nada. ¿Por qué aquí el matrimonio que viene les pasa algo, pero nunca lo cuentan? Como dice el gordo Barassi, qué raros que son. ¿Viste el gordo Barassi? Ay, qué raros que son. Es raro. Y a veces nos transformamos en raros. Fíjate cómo... Y dice, hola, ¿qué tal? Bien. Se sienta, pum, se va. ¿Qué pasa? Y algo le pasa. Pero pasan 8 años y uno se sigue pensando, y algo le pasa. Y no tenés miedo de ni decirle hola ni tocarlo porque te pegan una patada, pues es tan estrifásica la cosa. Tenés miedo, ¿viste? Tenés miedo que te toreen. No nos podemos vacunar contra la rabia en la iglesia por miedo a que alguien nos muerda. Esto es un lugar para sanar. Pero tenemos que tener las expectativas correctas en quién hemos creído, por qué hemos creído, para qué hemos creído y a dónde vamos por esa creencia. Todo no se resume acá adentro. La vida de Dios trasciende este lugar. Va más allá de aquí. Esto es una embajada que Dios bajó una línea acá, en este lugar, para que vos y yo nos sanemos y que podamos crecer. Pero ahí se termina. Lo que viene es glorioso. Entonces, ¿cómo vas a construir el testimonio desde ahora en adelante? Entonces, vas a capítulo 12, después de que el autor dice, estos se sostuvieron, todos los profetas y los grandes padres de Israel se sostuvieron esperando al Mesías y no viéndolo, tensaron la cuerda a la esperanza y no se bajaron de ahí. Tiraron un ancla al cielo, como dice capítulo 6. Entonces comienza el capítulo 12 diciendo esto, 3 cosas para construir el testimonio. Por tanto, por lo que acabo de decir, lo que viene debe ser de esta manera. La primera cosa de cómo debe ser la construcción de este testimonio es enfocados en Jesús. Y dice ahí, por tanto, nosotros también teniendo alrededor tan grande nube de testigos que acabamos de decir, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué estaban desmayando? Porque se estaban cansando, porque estaban perdiendo el ánimo. La primera, vamos a decir, fila de ladrillos en la construcción del testimonio tiene que ver con estar enfocados. Es ladrillo por ladrillo. Pásame otro ladrillo. Hay un libro que se escribía de Charles Swindoll acerca de Nehemías, hablando del liderazgo de Nehemías. Pásame otro ladrillo. Es uno por uno al lado del otro, puesto de manera correcta. El verbo principal en el enfoque está en la propuesta de Dios, no está en lo que vos haces para Dios. Porque hay varios verbos, ¿no? Los verbos son de acción, pero también hay verbos, por decirlo así, cuando uno escribe, que describen la acción. Es decir, Dios te dice, enfócate, pero te voy a describir cómo hacerlo. ¿Está bien? Bueno, eso en gramática es un verbo imperativo y los que participan del verbo son descriptivos. Sencillo. Por ahora, si entendieron esto, tienen un 10 en gramática. ¿Está bien? Pero muy sencillo. Hay un verbo que dice hacia dónde ir y otros que describen cómo llegar a ir ahí. Es decir, Dios no juega el misterio. Uno dice la voluntad de Dios es un misterio. No, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ese es el filtro. Si lo que estás haciendo es bueno, agradable y perfecto, estás haciendo la voluntad de Dios. No te tenés que ir a la China.
No tenés que descubrir nada nuevo. Simplemente, si es agradable, si es bueno y perfecto, ese es el filtro. Esa es la voluntad de Dios. Estoy orando por si tengo que estudiar la Biblia. ¡Pará, loco! Porque como me dijo una mujer, me acuerdo que yo estaba re perdido, me quería ir a estudiar, me dijo, tenés que pensar si es la voluntad de Dios ir a estudiar la Biblia. Se le fue la pinza a la vieja, pero mal. Le digo, no, yo tengo que ir a estudiar la Biblia porque tengo la cabeza sucia, yo quiero que me la limpien. ¿Por qué? Porque estudiar la Biblia es agradable, es bueno y perfecto. No le metas más cosas. Es esa la voluntad de Dios. No, porque estoy buscando la voluntad de Dios con quién me voy a casar. Con alguien bueno, agradable y maduro en las cosas de Dios, nada más. Si es morocho, es rubio, es estereotipo, nada más. Si habla más, habla menos, te tiene que gustar, que sea bueno, que sea agradable y perfecto. No busques más, es muy sencillo. Dios no juega el misterio. La iglesia era un misterio revelado para nosotros, ya no es un misterio. Dios nos dio pautas de cómo vivir dentro de la iglesia. Por lo tanto, esta primer línea de ladrillos para construir el testimonio tiene que ver con el enfoque. El verbo principal es corramos la carrera. Ahora, como la vida es una carrera, mientras vas a paso sostenido, te vas, dice aquí, ¿qué vas haciendo? Bueno, lo primero que vas haciendo es despojarte del peso. En la vida a veces hay que despojarse de cosas buenas. ¿Está mal mirar una película? ¿Una peli? ¿Está mal? No. Pero si te clavas una serie todos los días de 4 o 5 horas, estás perdiendo tiempo, hermano. Despojándonos de todo peso y de pecado que se abroja. ¿Viste el abrojo? A algunos se le pegan todos los bichos. ¿Te acordás de los radiadores del tiempo de antes? Que se te llenaban de bicho en la ruta porque los frentes eran abiertos y había que sacarlo, tirarle agua. Eso cuando se llenaba de mucho bicho, te tapaba, no respiraba el motor y se subía Bueno, algunos de nosotros andamos con la presión alta y no la sanguínea, la distólica o prostólica, pero es por nuestra relación con Dios. Se nos pegan todos los bichos y la presión se va para arriba. Entonces, enfocarse en esta primera línea de construcción en Dios implica que Dios ya nos hizo la propuesta, se trata acerca de Él. Y la manera de hacerlo es despojarnos de cosas realmente. Muchas veces agarramos trabajos, tomamos decisiones que son buenas, que son nobles al principio, pero el final no es bueno. Entonces tenemos que pensar en el matrimonio, cuando tomamos decisiones, si es necesario. La pregunta bendita de mi esposa cuando entramos a algún supermercado, yo, compro con los ojos, como con los ojos y entro y compro esto y me voy. Y me dice mi señora, ¿es necesario? Ya el primer día de matrimonio, luna de miel. Y no, segundo año, tercer año, 10 años, 25 años, 25 años. ¿Es necesario? No, no es necesario. Ya está. Ya te hicieron la cabeza, no es necesario. ¿Pero es necesario o no es necesario? Pregunta que son necesarias. ¿Es necesario esto, mi amor? ¿Vas a comprar pan? ¿No tenés un mango? Compra pan. Te tienes que meter tarjeta de crédito. ¿Para qué? Compra esto, alfombra, la bicicleta, la escopeta, compra todo. Pensando que mañana lo vas a pagar y mañana no tenés salud para pagar y mañana te echaron del laburo. ¿Viste? Porque el trabajo acá en Argentina es sumamente estable. Es como sacarse un crédito a 40 años y decirle al banco que dentro de 40 años vas a tener fe, salud, vivencia, trabajo para pagárselo. A veces tenemos más fe para el banco que para Cristo. Entonces, pensando en esto, de enfocarse, dice, puesto los ojos en Jesús, es decir, yo voy corriendo, me voy despojando de cosas que son inútiles y de pecados que son visibles, poniendo los ojos en Jesús. Es la manera que me describe de Dios cómo correr la carrera. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida que son momentos menos buenos, pero que Dios los usa para bien. Son los momentos de la disciplina de Dios con nosotros. Es como Dios trata con nosotros. Muchas veces hay momentos difíciles en la vida, porque Dios a los hijos que ama
también disciplina. Entonces hay momentos de corrección en la vida que Dios te dice, para, espera. Y parece que Dios está en silencio. No, simplemente Dios te está diciendo, espera. No es en tu tiempo, es en mi tiempo. Entonces comienza el texto bíblico en el verso 4, ya no enfocados, sino ejercitados, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando es reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Por si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si tu hijo se porta mal, los vas a disciplinar, porque si no se transforma en un hijo bastardo. ¿Te diste cuenta cómo el diablo ha introducido esto en la psicopedagogía, en la educación? Tiene que ser libre, tiene que tomar las decisiones, no lo castigues. Mira, yo te voy a decir, en la época mía, mi madre, doña Nenina o María, cuando yo no volvía al horario a casa, ¿viste ¿te acordás en los campitos que había en la esquina, la ramita que era para cazar mariposa y que mandaba cuando era chico, Danica dorada, ¿te acordás? Esa. La vieja cuando se le cruzaban los patos, tenía una mano que parecía que tenía 5 chorizos en la mano, ¿viste? Eran 5 dedos. La limpiaba de un saco así, ¡sac! ¿Viste cuando se con la varita? Esa varita no era para cazar mariposa, era para agarrarlo al negrito que no había vuelto al horario. Entonces, mamá me salía a buscar y de los nervios escuchaba la voz de la tana, ¡Marsergio! Era Marcelo, mi hermano, y Sergio. Hasta tenía poder de resumen la vieja de la bronca que tenía. ¡Marsergio! Vos veías a mi mamá chiquitita, si vos la veo, decís, no pasa nada. Eran todos los demonios y todas las huestes celestiales envueltas en llama buscando al negrito que no vino horario. Viste, los viejos de antes, el papá, las viejas fueron las viejas, viste, las tanas, estas fueron las viejas. Paraban la olla, castigaban, te iban a buscar, te daban amor, te El viejo iba a laburar y volvía. Y don Martínez te esperaba, ¿te acordás? Aquellos que vieron Calabró. Un pelotazo en contra. ¿Te acordás? Lo que esos son los más viejos, ¿no? Mi viejo te esperaba con la escoba, las chancletas, porque había trabajado 6 horas en el correo postal argentino, que eran muchas horas. Te esperaba con las hojotas, la camiseta blanca y la escoba en la mano, que era. Mi vieja me venía sacudiendo del campito porque no había llegado. ¡Pim, pam, pim! ¿Viste? ¡Pim, pam! Y la vieja en ese momento, te puedo asegurar que era Carl Lewis corriendo. Los 100 metros lo hacía en 9,9. Te corría y ¿quién te esperaba ahí? El viejo Martínez, era el viejo, había aprendido a jugar al béisbol, ¿viste? O sea, te daba, ¿no? ¿En serio? Te daba como entraba. Y vos decías, hoy mis padres estarían presos. Pero hoy yo no estoy preso. No pasaba nada. Pero hay una generación de chicos que está preso por dejarlo ser. No le ahogues la personalidad, déjalo que se expresen. Métele una en el lugar que Dios le dio. Mételo con amor y comprensión. Que el dolor corrige. No el castigo. El dolor corrige. No es disciplinar enojado como la vieja lo hacía. No es disciplinar embroncado o fuera de control. Es disciplinar con altura. Yo recuerdo allá un muchacho que tengo que se llama Esteban, con 2 años ya tenía la manifestación de la naturaleza pecaminosa, todo. Estábamos viviendo en Portugal 2 años, el tío se desató, fue adelante. Yo estaba cargando combustible, había terminado y le empachaba, porque él tenía la manía de agarrar el coche, de darle de acá y meterla yo, le había sacado la llave. Entonces lo miro, digo, mira el desgraciado este.
pi, pi, pi. Dice, ¿es su hijo? Sí, es mi hijo. Pagué y le digo, no, vení para acá. Misionero de palabra de vida, venga, le voy a dar. Llegué, viste, me decía, no me ve nadie, miraba para atrás, te lo voy a casar. Y él te decía así, te mata. Me subí, ¡pah! Y el tipo, 2 años, loco, 2 años. Totalmente poseído. El tipo controlado. ¿Vos sabés quién tocó? Le digo la bocina, viste, empecé a jugar. No, mentiroso, aparte, chango. No. Agarré la toalla, se puse primera, me iba para la casa porque teníamos que subir una montaña. Y le digo, ¿sabés quién fue? Pero tocaron bocina. Me dice, y me doy vuelta. ¿Sabés quién fue? No, no, no. Se la bancó. Y lo empecé a ablandar hasta que llegó, ¿viste? Y le digo, ¿seguro que vos no fuiste? Mirá, papá no te va a hacer nada. Pero quiero que seas honesto. ¿Fuiste vos o no fuiste? Desgraciado, ¿viste? Sí. Sí o pai. Portugués. Todos nosotros tenemos estas características. Necesitamos la corrección de Dios. Eso fue un juego. O el día que le decía a mi hija, sí, papá. Sí, papá. Hermosa la chiquita. Noemí tiene 21 años ahora, pero bueno. Hermosa chiquita. Sí, papá. No quiero decir sí, papá. ¿Quién se lo enseñó eso? Su propia naturaleza. Dios trata así con nosotros. Porque aún no hemos combatido contra nuestro pecado. Dios necesita disciplinarnos. Entonces, eso es un ejercicio de Dios en nosotros. No es ni mi vieja con la ramita, ni mi papá que te espera con la escoba, ni es el juego que yo hago con mi hijo arriba de un coche. Dios lo hace de una manera amorosa. Si yo quiero corregir a mis hijos, ¿cuánto más Dios? Fíjate, el texto bíblico es hermoso. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que ellas son ejercitados. Construir un testimonio en Cristo en nuestros matrimonios implica enfocarse en Cristo, implica permitir a Cristo que nos ejercite en la disciplina, porque siempre hay pecado. Siempre tenemos cosas oscuras que tratar con aquel que es la luz del mundo. Entonces, cuando te preguntan, ¿estás bien? No, mira, no estoy bien. Porque si alguien no trata con vos, Él trata con vos. Y la verdad que es preferible humillarse delante de Dios a que no Dios te humille. Porque dice la palabra, qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Quiero animarte, querido amigo y hermano, si estás viniendo por la primera vez, que construir un testimonio es un desafío para cada creyente, por más años que tengas en una iglesia o por poquitos años que estés viniendo. Enfócate en Cristo, número 1. Porque el testimonio que tenés que dar se trata acerca de Él, no se trata acerca de vos. ¿Cómo podemos hacer que nuestros matrimonios funcionen? Nuestros matrimonios no deben descansar en la razón. Cuando un matrimonio, en caso de ustedes que están aquí delante, sos joven, vamos a ponerlo como ejemplo, vos te quedás con la razón y vos te quedás con la razón, ¿sabe qué necesitan ustedes? ¿Sabe qué necesitan? Un juez. Entonces venís frente al juez y el juez dice, bueno, ¿por qué se quieren separar? No, porque yo tengo razón. Y vos decís, no, yo tengo razón, listo, firmen acá. No hay más nada que hacer. Pero Dios no te mandó ni a vos descansar en la razón. A vos y a vos te mandó descansar en la verdad. Porque la verdad es la que tira fuera la razón. Por la razón, Adán y Eva se comieron la mentira del diablo. Así es nuestra naturaleza. Vos y yo debemos descansar en la verdad. Por eso nos enfocamos en Cristo y somos ejercitados en la disciplina que está en la palabra de Dios para poder descansar en la verdad. Ejercitados, enfocados, ejercitados. Por último, para reflexionar sobre esto, verso 12, encaminados en la verdad. Hablamos de que esta comunidad de fe estaba cansada, como vos y como yo,
entonces era necesario volver a construir un testimonio. La primera fila de ladrillos era estar enfocados en Cristo. La segunda fila de ladrillo era estar ejercitados en Cristo. La tercera, y que cierra la casa, por decirlo así, es estar encaminados por Cristo. ¿Cómo llegamos ahí? Y muchas veces llegamos heridos, cansados, desanimados. Y el texto comienza de esa manera. Si me acompañas, dice la palabra de Dios en capítulo 12, verso 12 al 14. Por lo cual levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Construir un testimonio comienza con enfocarse en Cristo. Construir un testimonio significa ejercitar nuestra vida en la disciplina de Cristo para corregir aquello que no está bien en nuestras vidas. Pero Dios no solo se queda con la disciplina, sino te encamina en su propio ánimo. Estar encaminados implica esto, que aquí el texto bíblico es como un técnico, un coach, te llega y te dice, vamos, ya está. Es parte de la carrera, pero ya está, estáis cansados. Levantad las manos. Poner bien vuestras rodillas. ¿Por qué? Porque la posición del corredor, indudablemente que un corredor deja de correr, y vos te das cuenta en una carrera de resistencia, porque de eso se trata, ahí está hablando el texto, en la carrera de resistencia, los brazos elevados marcan el ritmo. Cuando las rodillas se cansa, se paraliza. El corredor, cuando bajó las manos, está fuera de carrera. Entonces es la pérdida de poder del corredor. El corredor, cuando van marcando el paso, esto marca el paso, las rodillas es su punto de inflexión. ¿Por qué? Cuando un niño camina sobre sus propios pies, cuando se afirman las rodillas. Hay una expresión en portugués que dice caminar en sus propios pies o acima de sus joelhos. Es caminar arriba de sus rodillas. ¿Por qué? Porque el niño consigue la estabilidad cuando se le fortalecen las rodillas, comienza a dar sus primeros pasos. Y ese texto tiene que ver con eso. Es decir, yo me caigo con las manos y paralizan las rodillas cuando yo dejo de correr. Vuelvo todo a comenzar. Entonces él se para como un coach, como un director técnico y dice, vamos, paren, vamos arriba, el ánimo, levanten las manos, pongan derechos sus pies y sus rodillas paralizadas, levanten las manos y las rodillas paralizadas, porque las rodillas marcan el ritmo sostenido de un corredor de larga resistencia. Interesante. Pero es más. Este corredor, como tú y como yo, entra por surcos que son necesarios entrar. Porque dice la palabra de Dios, y haced sendas derechas para vuestros pies. Una vez que el ritmo es sostenido, comienza la carrera de cross. Empezás a pasar por lugares muy rocosos con espinos. Pero hay una cosa que es interesante. Las sendas tienen que ver con el camino justo que Dios marca. No importa la dificultad del camino, pero el camino que Dios te marca son surcos en los cuales vos te podés guiar y caminar. Son surcos hechos por Dios. Las obras preparadas de antemano no implica que es una autopista. Las obras preparadas de antemano significa obras que Dios prepara para que vos y yo triunfemos en la vida de santificación. Ese texto dice, bueno, ¿volviste a recobrar el ritmo? Ok, ahora vamos por el surco que Dios te marcó. Haced sendas derechas. Fíjate lo que dice. ¿Qué dice el texto? Si estás con la Biblia, ¿para que lo cojo? ¿Para que lo rengo? ¿Qué dice ahí? No se salga, sino sea sanado. Es decir, si estás maltrecho construyendo tu vida de testimonio en Cristo y en algún momento la falta de enfoque, la falta de ejercicio produce heridas en tu vida cristiana en la cual perdés el ánimo, perdés las ganas de vivir, entras en una sociedad de cansancio, te olvidás que el principio de fe es Cristo, te olvidás
que la palabra de Dios es lo que te guía, entonces lo que te está animando aquí el autor, o está animando el autor a estos hermanos que se habían cansado, es enfóquense, déjense en ejercitar, pero ahora encamínense en Cristo, levanten las manos, vuelven a recobrar el ritmo, vuelven a entrar en el surco que es la justicia de Dios, que por entrar en el surco te vas a sanar. La restauración no es de un día para el otro. La restauración es una cuestión de tiempo. Déjate sanar por Dios. De esto se trata este texto bíblico. Déjate sanar por Dios. No hay paliativos. No hay vacunas que mitiguen el dolor. No es como los jugadores profesionales que le meten esas inyecciones o ese aerosol que mitiga. ¿Por qué? Porque si estás roto, le pasó a Batistuta, a Maradona y a los grandes jugadores, por seguir con la pierna rota, la pierna sigue trabajando, no te duele, pero seguís rompiendo. Tenés que parar, tenés que enfocarte. Dejá que Dios ejercite la disciplina que parece tristeza al principio, pero te va a causar gozo cuando recobres el ritmo otra vez en tu vida cristiana y comiences a sanar aquello que no podías sanar. Déjale a Dios que te sane. Y dice el texto bíblico, y seguir la paz con todo, no le eches la culpa a nadie. No busques culpables dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Tu problema o tu mayor desafío está con Cristo, porque tu vida no es acerca del pastor, no es acerca del vecino, no es acerca de tu esposa. Tu vida es acerca de Cristo. Por lo tanto, construir el testimonio no es acerca del otro, sino acerca de ti o acerca de Cristo y de Cristo contigo. Tenés que enfocarte, ejercitarte, pero también encaminarte y seguir la paz con todos. Y la santidad, porque Dios es santo. Fíjate lo que dice el texto, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo explicamos este texto ahora? Es muy sencillo el texto, no es tan complicado. ¿Te parece? Sí, no es complicado. No quiere decir que una vida como esta, si yo no la vivo, y no vivo en santidad, no voy a obtener la salvación. Lo que está diciendo, seguir la paz con todos y la santidad. ¿Por qué? Porque si no, nadie va a ver a Cristo en vos. No tiene nada que ver con salvación. Tiene que ver con una vida de testimonio. Porque el texto está hablando de eso, de personas que corren. Por tanto, ustedes que conocieron a Cristo, que no fue una promesa en el tiempo, sino que fue una realidad, tienen que estar enfocados, ejercitados, pero encaminados. ¿Por qué? Porque si no viven de esta manera, la gente no va a ver a Dios en ustedes. Seguir la paz con todos ya es testimonial, es mi vida con Cristo, se refleja a otro, y la santidad, si no, por la cual nadie va a ver al Señor en mí. Y es más, da algunos anuncios y algunos avisos. Verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar esa gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y de ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que por más que patalíes y por más que hagas lo que hagas, llores y digas perdón, 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 de la falta de integridad no se vuelve. Por eso es bueno, mis queridos amigos, volver a estar en cuenta con Dios. Construir un testimonio comienza personal y afecta al que está al lado. Termino con esto. ¿De qué dos cosas te tenés que preocupar cuando te levantás a la mañana? ¿Te puedo decir? Dos cositas nomás, muy sencillas. Sé honrado y sé digno. Con Dios y con tu esposa y con tus hijos. Que la persona que ven adentro es la misma que está afuera. Yo en este momento tengo dos personas ahí que me están mirando.
¿Sabe cómo yo puedo generar amargura en la vida de ellos dos? ¿Sabes cómo? Que lo que estoy hablando no lo viva. Sería una piña en el alma para mi familia. Y lo peor que destruye la obra, personas que se paran adelante en nombre de Dios y son un cachivache. No importa de dónde venís, lo importante es a dónde vas. Entonces, mantenete enfocado, deja que Dios te ejercite, o permití que Cristo te ejercite, pero también deja que Cristo te encamine. No vaya haciendo que por un montón de estupideces banales te contamines y pierdas la bendita gracia de Dios de seguir disfrutando de ese Cristo y que la gente vea a Dios en tu vida. Mucho trabajo para casa, pero dos cosas: sé honrado y sé digno. ¿Te acordás los hermanos de José? Después que metieron la pata, lo traicionaron. ¿Qué le dice José? Mira, Dios me trajo hasta acá, no se preocupen. Y los tíos volvían todos discutiendo. ¿Qué les dice José? Che, déjense de chamullo y sean honrados, que ya está, ya no alcanza más para el chamullo, no la chamullen más, ya me vendieron, estoy acá, Dios me trajo, tranquilo. Por lo menos en algún momento de la vida sean ustedes, pero dignos de Cristo. Si yo he creído en Cristo, debo vivir como he creído en Cristo. Eso es dignidad, se llama balanza. No solo lo que creo, sino de lo que creo como lo vivo, sin la cual nadie verá al Señor. Recordad, enfocados, ejercitados, encaminados. Oramos, querido Dios, gracias por este tiempo. Oramos agradecidos en esto de construir el testimonio, Señor. Ayúdanos a enfocarnos, a ejercitarnos a través de la vida, muchas veces en momentos difíciles, pero también a ser encaminados por el Dios de la palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén.